Bueno, estamos acá nuevamente para seguir conversando sobre temas que yo creo que a muchos nos inquietan, nos interesan, algunos nos alegran, otros nos preocupan, la vida es así. Y el tema es hoy el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Entonces, tomamos una decisión y es hablar con Carlos Velandia. Yo lo conocí con otro nombre hace unos años, estuvo toda su vida adulta prácticamente en el Ejército de Liberación Nacional. Carlos, cuéntanos, ¿vos quién sos? Juan Manuel, buenas Buenas tardes. tardes. Gracias mil por Gracias. la invitación para estar aquí en este portal tan importante y en tu compañía. Hombre, Carlos Velandia soy un ciudadano colombiano nacido en tierra de Santander, egresado de la Universidad Industrial de Santander. Allí hice mis estudios. No concluí mis estudios universitarios, pero allí me inicié y me vinculé a la lucha insurgente en las filas del Ejército de Liberación Nacional, organización en la que empecé siendo un combatiente raso y en la que llegué a ser uno de sus dirigentes nacionales. Estuve en las filas del ELN durante 35 años, estuve preso durante 10 años. En esos 10 años fungí por encargo de la organización, el ELN, como vocero político para diálogos de paz. Después salí en libertad y debí salir al exilio. Hice altos estudios en escuelas muy importantes de paz en Europa. Estuve 7 años estudiando, comparando procesos, de modo que soy experto en esa materia de las paces y los conflictos. Y después regresé al país cuando aquí se estaba abriendo una oportunidad para la paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. Y desde ese tiempo para acá he estado de tiempo completo trabajando por ayudar hasta donde me sea posible, ayudar a crear, a construir espacios para la paz en nuestro país, una paz definitiva. Yo creo que la presentación muestra claramente la importancia de la conversación, ¿cierto? Es decir, desde ese punto de vista yo creo que tenemos una base de arranque fundamental. A ver, Carlos, vos que has conocido ya varios momentos de estos procesos de paz, tanto los general como los específicos con el Ejército de Liberación Nacional, ¿qué diferencias ves entre aquellas experiencias y lo que hoy se está viviendo? Porque tengo la impresión que tú estás siendo hoy mucho más optimista de que aquí se pueda lograr un resultado de lo que pudiste haber estado en periodo anterior, donde uno se la juega, listo, pero en medio de gran incertidumbre. Yo te siento ahora como con un poco más de seguridad, como que estamos ya pisando tierra más firme. ¿Estoy equivocado? ¿Es lo que tú estás percibiendo, viviendo? ¿Cómo nos podría explicar eso? Porque sería la mejor noticia que nos podrías dar. Y es que después de todas estas idas y venidas de frustraciones con el ELN, finalmente podamos decir que estamos llegando ya al terreno, al llanito que nos permita salir, sabiendo que la salida es larga y es compleja, el camino es culebrero, pero que tenga ya un comienzo y un comienzo sólido. A ver, ¿cómo la ves, Carlos? Pues te cuento, Juan Manuel, en mí se juntan varias cosas. Uno, el querer que las cosas ocurran. Segundo, el observarlas. Y el tercero, poderlas comparar con otros procesos, con otro tipo de realidades. He podido acumular conocimientos que antes no tenía y creo que hoy puedo decir que a ojo de buen cubero las cosas perfilan bien. Sin embargo, tengo un optimismo que recomienda ser moderado. No es momento de echar las campanas al vuelo, pero sí es conveniente tener la ilusión, saber que la esperanza sí, nos alienta a dar pasos importantes.
Este es un proceso distinto de los anteriores, pero también es un acumulado de los anteriores. Es decir, tampoco se arranca de ceros. Los Correcto. 4 o 5 procesos anteriores han podido aportar una situación muy importante tanto al ELN como a los gobiernos, pero también al país. Lo otro es que el país que tenemos hoy no es el país de hace 4 o 5 años. Hasta hace poquito tiempo, la situación ha venido cambiando dramáticamente. Fíjese, Juan Manuel, que en el 2016 desapareció, se disolvió la guerrilla más grande del continente. Y con esto el conflicto armado interno quedó reducido a mínimos y quedó, pudiéramos decir, en su tramo final. Solamente en ese conflicto, largo conflicto de más de 60 años, quedó el ELN colgando, que entre otras Sí. cosas es la guerrilla más antigua del continente, de la estirpe de aquellas guerrillas, Juan Manuel, que se fundaron en los años 60 con la teoría del foco, ¿sí? Del foco guerrillero que planteó el Che Guevara, a la luz y con el faro pues, que mostraba la revolución cubana. Imagínese, Juan Manuel, que en esos años, entre los 60 y comienzos de los 70, se fundaron 90 grupos guerrilleros en América Latina. Desde el sur del río Bravo hasta la Patagonia. El ELN es el último de esa estirpe. Entonces, el ELN, ¿sí?, es la expresión de un conflicto viejo, caduco, ¿sí?, que es necesario superar y cerrar definitivamente. Ahora, eso lo sabemos nosotros, pero también lo sabe el ELN. También lo sabe el presidente actual, Gustavo Petro, que ha tomado la decisión de jugársela al todo por el todo para cerrar el conflicto y reducir el fenómeno de las violencias a mínimos y que se puedan manejar con políticas de alta policía. De eso se trata la paz total. De modo, Juan Manuel, que yo soy optimista, pero con mucha racionalidad. No, Y sí, no, sí, es que una cosa es ser optimista y otra cosa es ser ingenuo, ¿cierto? Yo creo que de acuerdo, su sí. señoría pues ya no tiene condiciones para ser ingenuo porque ha visto pasar tanta agua bajo el puente que usted pues no lo cogen desprevenido. Pero tiene la experiencia, tiene ya la posibilidad de decir, aquí hay una novedad, aquí hay algo que de pronto nos estaba faltando y que hoy está ya o en el escenario o entrando al escenario. Porque yo creo que esta larga historia de guerra, de luchas del ELN, de búsquedas de la paz, tienen que haber dejado un cúmulo de experiencias muy grandes que son las que uno diría en este momento hay que ponerlas al servicio de este proyecto. ¿Tú, tú sientes que ahí cuáles serían como los puntos de novedad, los puntos de esperanza, digamos, que pudiéramos ahora poner sobre la mesa en esta perspectiva de lograr finalmente unas negociaciones exitosas? Porque es que yo creo que la paz no es el 4 de julio de un año determinado, es un proceso donde la guerra le va cediendo camino a la paz, la confrontación al acuerdo. Es una cosa que es dinámica, es compleja, tiene altibajos, en unas regiones funciona más, en otras funciona menos. ¿Tú cómo ves eso? Sí, eso que has dicho es supremamente importante, Juan Manuel, y es que en esos tiempos se conjugan varias cosas. Uno, sí, el fracaso del Estado en los territorios, en las lejanías. El Estado es mucho más eficaz, más presente, más omnipresente en el centro del país, en las cumbres andinas, en las grandes ciudades, pero en el extrarradio, en las zonas fronterizas, en las lejanías, allí es ausente. Entonces, donde es ausente el Estado, ha surgido otras nuevas formas de Estado que las ejercen y fungen como Estado, sí, las organizaciones ilegales. ¿Cuáles? Todas. Todas las organizaciones ilegales han reemplazado, sustituido al Estado. No necesariamente en un proceso de disputa del Estado porque lo quieran No, derrocar, no, ¿sí? es llenar vacíos. Llenan los vacíos que el Estado no ha Y podido es, ocupar. hay gente que no Entonces, le gusta la palabra la sí, paraestatalidad. Para mí hay formas de paraestatalidad.
La paraestatalidad, ¿qué la genera? El vacío, ausencia o negligencia del Estado, porque hay veces que está el Estado, pero como sentado viendo pasar los hechos Sí, sin moverse, ¿no? sí, pero esta paraestatalidad que se da en esos territorios no es que la organización ilegal le colabore al Estado, no, 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 simplemente no. la sustituye, La ¿sí? sustituye. Sustituye el Estado y genera una situación de estados bizarros, ¿sí? De estados, de estados autoritarios, de estados donde las normas no son las normas que ha podido construir el consenso nacional de todos los colombianos, no, sino unas normas impuestas y que se logran en cierta forma tener como unas aprobaciones muy locales, muy territoriales. De tal manera, pues, que allí fracasó el Estado, ¿sí? Y son las organizaciones que se han hecho muy fuertes las que ejercen una nueva realidad, ejercen unos nuevos poderes. En segundo lugar, ¿sí? Allí es donde más se desarrolla lo que se ha denominado las economías ilegales. ¿Cuál es la totalidad de las economías ilegales que están en estos territorios de las fronteras? Y de eso viven estos poderes, ¿sí? Territoriales. Y en tercer lugar, ¿sí? Es que la clave, ¿sí? Para la solución de estas situaciones estás en el territorio, no estás en el centro. Está en el territorio en la medida en que las gentes participen en la construcción de una nueva realidad. Una realidad donde el Estado central se ocupe, ¿sí? En desarrollar allí y llevar las cosas buenas que tiene el Estado social y de derecho para cubrir a estos ciudadanos, ¿sí? Que están tan alejados, tan lejos, ¿sí? Del gobierno, tan lejos de los ministros, tan lejos de las cosas buenas que tiene nuestro país. Y con una gigantesca desconfianza del Estado central con esas comunidades y de las comunidades con el Estado central, porque no hay conexión, no hay intermediación, no hay vínculo, no hay comunicación, ¿cierto? Ahí tú has tocado, yo creo, desde mi perspectiva, no soy experto pues, en el ELN, pues que cuando uno lleva años, pues lo mismo que yo afuera y vos metido en el monte, pues algo va uno entendiendo de las cosas. Y hay dos elementos, tal vez los mencionábamos ahora antes de que empezáramos a conversar ya, digamos oficialmente, ya con grabación, que por lo menos desde mi análisis del ELN casi que lo caracteriza y lo diferencia de otras fuerzas y organizaciones guerrilleras, por lo menos en Colombia, no sé en otros países cómo hubiera podido ser. Y tú lo dijiste, yo creo que hay dos cosas que son fundamentales. Uno, que tienen un sentido de territorio muy fuerte, que yo creo que puede ser un punto de conexión, por lo menos con los planteamientos del gobierno del presidente Petro, ¿sí? Así es. Él está reivindicando el sentido de la territorialidad en Colombia, que está en la Constitución del 91, pero se quedó ahí escrita. Y yo creo que ese es un punto donde ustedes se encuentran y que yo aplaudo, pues, porque mi especialidad de alguna manera también es el desarrollo territorial, ¿cierto? Mucho desde el punto de vista del desarrollo rural. Uno no puede pensar desarrollo rural fuera de territorio, ¿cierto? Y eso le da especificidad a los problemas, a las soluciones, a la manera de abordarlos, ¿cierto? Que yo creo que es lo que ustedes están en la línea, y que es una línea vieja de ustedes, ¿no? Eso no es que lo inventaron ahora. Si a mí me preguntan, eso ha sido una constante en la historia, en las declaraciones, en las acciones del ELN. Y la segunda es la gente que está en el territorio, Sí. las comunidades. Usted no tiene una visión de una Colombia abstracta, usted tiene una Colombia de territorios, con comunidades, con sus historias, con sus posibilidades, con sus dramas. Yo creo que eso es pues el punto donde se podría dar. Lo pongo en condicional porque creo que hay muchas cosas todavía sin aclarar con el actual gobierno, y ese para mí sería uno de los elementos de esperanza de que este proyecto, este proceso finalmente pueda empezar a dar resultados.
Estoy Sí. siendo muy ingenuo en mi No, análisis. no, para nada. No, yo creo que quizás estás apuntando por donde es, Juan Manuel, porque el ELN, sí, sus tesis, su práctica, sus acumulados, sus propuestas se juntan con el pensamiento del presidente Gustavo Petro, precisamente en esos dos elementos, En el ese aspecto. territorio, sí, y las gentes, pero con las gentes con poder de decisión, las gentes participando. Y no en Ah, balde, sí, el M19 en la Asamblea Nacional Constituyente se la jugó e introdujo el concepto de la democracia participativa. Y esto que se está haciendo es participación, es decir, desarrollar una vertiente de la democracia que ha estado en un segundo plano en la vida política de nuestro país en los últimos 30 años. Teniéndola en la Constitución, no se ha desarrollado. Pero entonces se busca es eso, que en los territorios la gente participe, la gente haga pactos, ¿sí? Porque entienden sus problemas, pueden concebir las soluciones y alrededor de eso pueden hacer pactos, pueden hacer acuerdos, pueden desarrollar programas, diseñar el desarrollo a su propia escala, ¿sí? Con el propósito de poder superar los fenómenos de conflictividad y violencia. Y a eso el gobierno le apunta y el gobierno entonces protege y promueve ese tipo de pactos. Por ahí es la cosa y yo creo yo creo, sí. Yo creo que si a mí me preguntan dónde hay como posibilidad, digo, alrededor de esto. Ahora, sí, esto es muy bonito de decir, sí, es muy fácil de decir, pero en esta realidad nuestra es muy complicado de que se pueda materializar. No es para ser pesimista, sino para que seamos, digamos, realistas en el buen sentido de la palabra. Porque hay una pregunta que yo me he hecho, sobre todo viendo los planteamientos de ustedes, y es uno cómo puede garantizar que haya en unas regiones donde ya se está avanzando en este camino, porque la paz, lo dijimos ahora, no es una cosa que se decrete de un día para otro, es una construcción, es un proceso que no sea interferido por las violencias circundantes. ¿Hasta dónde puede uno como aislar estos, no lo llamemos estas islas, como estos puntos de sí, fortaleza negociadora? Que entonces en vez de ser colapsados por los demás, más bien sea como un foco que vaya irradiando hacia los otros lados. Y hay un segundo tema que es muy complicado, y lo digo con claridad, pero no estoy acusando, pero uno lo ve, y esto es el tema de estas comunidades, estos territorios y las ilegalidades que se funcionan allí, el tema del narcotráfico, el tema de la minería ilegal, esta cuestión que puede prostituir el más puro de los ideales políticos, porque es que la maldita plata amenaza a guerrilleros y a capitalistas, pues en eso no hay una vacuna contra la afección pecunia, ¿cierto? sí, Que puede ser contagiosa y uno ve ya en el movimiento guerrillero unas cosas que uno dice, esto ya están pasando del ámbito de la acción política a una acción armada de crimen ilegal, ¿cierto? Que yo creo así que es un es. tema que ustedes tienen que tener presente 24 horas al día, no sé. Así es, Juan Manuel. Sí, yo creo que fíjese, Juan Manuel, que en esos tiempos que corren, el ELN es el fiel testimonio de un viejo conflicto que no se ha resuelto. Más de 60 años en vida guerrillera, en lucha armada guerrillera, con unos ideales. Pero los tiempos han venido cambiando. ¿Sí? Incluso se juntan 3 o 4 generaciones en las filas del ELN, ¿sí? En las que si tú escuchas el discurso de Pablo Beltrán, de Antonio García, de las jerarquías, ¿sí? Es un discurso muy ideológico, muy político. Pero si bajas en la escala y te sitúas en los jóvenes de hoy, que son los mandos de los frentes, allí el discurso es diferente y su comportamiento es diferente. Al tiempo que uno empieza a ver, ¿sí?, que en una vieja guerra, ¿sí?, en un viejo conflicto, se empieza a instalar, ¿sí?, lo que Mari Kaldor, ¿sí?, una académica sobre los conflictos hace 20 años, ¿sí?,
hablaba de las nuevas guerras. Las nuevas guerras ya no eran por ideología, decía ella, ¿sí? Es por otro tipo de motivaciones, fundamentalmente por la disputa de territorios y de las economías ilegales, ¿sí? Ahora hay una especie como de simbiosis. Todavía el discurso en el ELN es el discurso, ¿sí?, ideológico, político del cambio, pero en la práctica, en las estructuras, ¿sí?, hay vínculos, ¿sí?, con las economías ilegales, ¿sí?, y allí no, porque es la nueva realidad. Es decir, Antonio García está no está en ese nivel de conducción de los frentes, ni vive este tipo de situación de manera específica. De modo pues que hay una realidad, hay dos realidades en sí mismas. Una la del discurso histórico y otra la de la realidad del día a día. Una vieja guerra, ¿sí?, en la cual se acuna, ¿sí?, las nuevas guerras. Entonces, en ese sentido, el tiempo apremia, porque es que las nuevas realidades, las otras ya están como consagradas, pues un poco lo que vos y yo, ¿cierto? Ya más bien estamos para escribir la historia del proceso, pero estas nuevas fuerzas que insurgen en un ambiente muy delicado que puede generar que finalmente aquel propósito inicial prístino acabe por tierra, ¿no? Así Se es. sigue con el discurso, pues, lo dijiste ahora, el discurso va por un lado, o la práctica empieza a estar condicionada pues, por las realidades del mundo. Eso no, es que no es solo esto que estamos hablando, contamina al universo complejo. Así es. El ELN, no, maestro, es el mundo en que estamos viviendo, Sí. del cual hace parte el ELN. Sí, entonces reconocer este tipo de realidades ayuda, es que es fundamental, es determinante, porque de esa manera Sí. se puede enfocar mejor las soluciones. Sí. Si se cree, ¿sí?, que todo es como se dice arriba y lo piensa la cabeza, que el resto del cuerpo es exactamente lo mismo, ¿sí?, allí hay un equívoco, y resulta que en el momento en que se hagan los grandes acuerdos, el cuerpo quizás no responda. Entonces se trata de que haya una sintonía y una sincronía, pero sabiendo hay que comprender esta nueva e interpretar este nuevo tipo de realidades que antes no la teníamos, Juan Manuel. ¿Ves? Hace 20 años no las teníamos, ahora ya las tenemos. No, porque es que el mundo de hace 20 años es distinto al mundo de hoy, pues. En este aspecto, hay unos que no han cambiado. Muchos de los temas que dieron origen al nacimiento del ELN están todavía en el orden del día del país, pues, es decir, ojo, pues tampoco nos podemos quedar congelados con aquellos problemas que fueron históricos cuando tenemos nuevos problemas hoy con mayor capacidad de transformar realidades que aquellos viejos, porque si nos quedamos, voy a poner un ejemplo, que es un tema que yo manejo, solo con la bandera de reforma agraria en abstracto, como que uno dice, a ver, porque no vamos como entrando al mundo de hoy, ¿cierto? No es negar la reforma agraria, son los nuevos contextos, los nuevos actores, donde muchos de esos viejos problemas hoy están, pero se están transformando, porque no son así como unas columnas de piedra inconmovibles con todo lo que, la dinámica que los rodea. Eso a mí me parece que es un tema preocupante para la paz en Colombia, para el futuro de negociación del ELN. Estamos hablando del ELN, pero esto lo podríamos extender a otros actores, aunque yo creo que lo del ELN es muy específico, es muy propio, ¿cierto? Sí, muy porque específico. Sí, porque es específico. Dale, tranquilo, dale. Sí, dale, es muy específico, aunque pueda tener como conexiones con otro tipo de realidades que se dan y otro tipo de prácticas, pero su especificidad, creo que en resolviéndose el conflicto y cerrando el conflicto armado interno con el ELN, ¿sí?, el país puede abocarse a superar con mucha mayor solvencia el fenómeno de las demás violencias. Yo creo. Sí, porque sobre todo porque cierra una, ¿sí?, y puede dedicar más sus esfuerzos políticos,
e incluso la acción punitiva del Estado, poderla desarrollar de una manera mucho más positiva, más creativa, ¿sí? A resolver estos conflictos, diría yo que con políticas de alta policía, ¿sí? Y yo creo que no estaríamos lejos en el tiempo si digo que quizás en unos 10 años podremos ser un país normal como cualquier otro, que tiene sus conflictos, que tiene sus No, problemas de violencia, de delincuencia, pero los maneja con mucha naturalidad, sin tener que aceptar o discutir si tiene un conflicto armado interno o no lo tiene. No, esto ya se habrá superado. y sobre todo que sean conflictos siempre habrá, la realidad social es conflictiva, Sí, la sociedad es contradictoria, donde no haya contradicción ni conflicto es porque hay un dictador que homogenizó las cosas y eso pues obviamente no es Colombia, ¿cierto? Pero yo sí creo que es. hay otro elemento interesante y yo creo que con esto desafortunadamente ya tenemos que ir dando por terminada esta conversación y como toda buena conversación queda empezada, ¿no? Sí, Se acaba sí, primero el tinto que el tema, ¿cierto? sí, sí. Es, es esta posibilidad de aprender a incorporar los conflictos nuevos en las negociaciones de hoy, ¿sí? Porque es que lo dije ahora e insisto en eso porque yo a veces siento, tanto de una orilla como de la otra, a veces como unas posiciones enquistadas, ¿cierto? Y yo creo que si algo necesitamos hoy es tener la fluidez, la dinámica, eso que en fútbol llaman tener la finta, ser capaz de moverse para sacar los resultados, porque no acaba uno como un bulldozer y se lleva todo lo que está por delante y por ahí no es la cosa, sino vamos acordando, vamos encontrando, vamos reinterpretando. Yo Así es. quiero pensar que ustedes, como, bueno, yo hablo todavía como digo fuera del ELN, parece que cuando uno ha estado 35 años, Sí, tiene su vínculo, eso es más que un matrimonio católico, puede ser cierto. sí, sí, sí. Es, es esa capacidad, creo yo, de ajustar, de entender las nuevas aristas, las nuevas amenazas, pero también las nuevas posibilidades que hay. Si no somos capaces de traer las discusiones a este momento del país, yo creo que arriesgamos a echar paja, como se ha echado muchas veces. Sí. Carlos, se acabó el tiempo, no el tema. Caramba, Quedamos sí, empezados, pero esas son las quedamos. buenas conversaciones. Lo horrible es cuando uno dice, uy, pucha, todavía me faltan 5 minutos de qué vamos a hablar. Aquí Pero por tenemos fortuna, temas y 0 minutos. sí. Carlos, muchas gracias, muy amable. Yo creo que esto va a darle luces a muchas personas que hoy se preguntan a dónde vamos, quién es el ELN, qué representa el ELN. ¿Esta paz puede caminar bajo qué condiciones? Creo que has dado unas pistas que hay que reflexionar sobre ellas, pero que van despejando un escenario que para mucha gente es muy nebuloso y está muy ideologizado, ¿cierto? Entonces, Sí, o sí o no, no, maestro, se acabó sí, sentémonos a conversar, ya se acabó el tiroteo, pues, porque no nos sí. vamos a seguir tiroteando y para eso somos buenos los colombianos.